¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Bienvenidos a la clase. ¿Qué tal, Camila? ¿Qué tal, Andrea? Qué gusto que estén con sus cámaras prendidas. Me voy a ampliar mis cámaras. Ay. Bien, el día de hoy vamos a ir recordando un tema que es muy importante, que es el tema del virreinato del Perú. Y para poder recordar el virreinato del Perú tendríamos que recordar algunas cosas importantes. Por ejemplo, ¿cuál es el primer? Y quiero que respondan por chat para que por ello podamos ganar un poquito de tiempo y respondamos por chat. ¿Cuál es el sistema de gobierno o el primer sistema de gobierno que se estableció en América? Ay, prendamos las cámaras, chicos. Hay varios que no han prendido sus cámaras. Mientras que van prendiendo sus cámaras para tomar asistencia. Gracias. Gracias, Alexandra. Gracias, Brenda. A ver, coloquen por chat. ¿Han colocado algunos virreinato? A ver, ¿cuál es el primer sistema de gobierno que se estableció en América desde la corona española, obviamente, ¿no? Virreinato. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Nada más? ¿Seguros que es el virreinato? A ver, les cuento. Ah, muy bien, Mariana. Mariana nos da una visión distinta. Mariana Jesús nos dice, ¿la gobernación es? Bueno, les cuento que la respuesta correcta es la siguiente. Y es cierto, el sistema de gobernaciones es el primer sistema de gobierno que la corona española aplica en América. Es el primer sistema de gobierno. Por lo tanto, los que hemos escrito virreinato hemos escrito el segundo sistema de gobierno. Así que es importante que evaluemos por qué hay este cambio, por qué pasamos de gobernación a virreinato. ¿Qué pasa en esa transición? Porque algo tiene que haber ocurrido para que el rey de España tome pues una medida de cambio importante. Algo tiene que haber ocurrido, ¿no? Ay, qué bueno, ya veo a Camila, bienvenida. Qué bueno que estás con nosotros. Entonces, bajo esa dinámica, quiero que entren a su Classroom. Y en el Classroom hay una pequeña actividad súper sencilla. ¿Qué van a hacer? Van a elaborar una oración. Solamente una oración, máximo 4 o 5 líneas, no más, súper cortita. Si alguien quiere poner un poco más, no hay problema. Pero que ustedes respondan a la pregunta, ¿por qué se crea el virreinato del Perú? ¿Qué es lo que ocurre en ese momento en España con el rey Carlos I de España, o también llamado Carlos V de Alemania, para que se cree el virreinato del Perú? Y vamos a empezar a analizar a lo largo de la clase las razones y vamos a ver algunas construcciones políticas del rey de España para poder tener control de las colonias. Algo ha pasado con las gobernaciones. Entonces, el sistema de gobernaciones que nació a partir de la capitulación de Burgos, cuando se crea la gobernación de Castilla de Oro y Nueva Andalucía, se va a ir replicando en toda América. Y en el caso del Perú, ¿quién asume la primera gobernación? ¿Quién asume la primera gobernación en el caso del virreinato del Perú? ¿Blasco Núñez de Vela? No, porque Blasco Núñez de Vela es el primer virrey del Perú. Ah, sí, no te preocupes, pero está bien, porque te has acordado de Blasco Núñez de Vela. Eso es muy importante. Y lo vamos a ver el día de como virrey. ¿Quién dirige la primera gobernación en el Perú? Es más, les doy una pista. La obtiene mediante... Muy bien, gracias, Adriana. Así es. Pizarro, Francisco Pizarro, quien la obtiene mediante, en este momento, pues, la capitulación de Toledo. ¿Se acuerdan que para organizar su tercer viaje, cuando vimos el trimestre pasado, la capitulación de Toledo le va a otorgar muchos beneficios a Pizarro? Dentro de ellos, ser el gobernador de las tierras a descubrir. Entonces, este sistema empezó a fracasar. Y eso lo va a meditar el rey de España. Y les voy ayudando ahorita para que construyan su respuesta, ¿ok? Lo que va a ocurrir es que el rey de España evalúa la condición desde tres perspectivas. La primera,
El rey de España observa que las gobernaciones fracasaron por la ambición de los gobernadores que los llevaron a las guerras civiles. Ese es un gran punto de partida. Las guerras civiles, es decir, el enfrentamiento entre Francisco Pizarro, Diego de Almagro y entre otros gobernadores también, llevará al rey de España a evaluar si es conveniente o no la gobernación. Segundo elemento, segundo aspecto, el maltrato al indígena. Se supone que el rey de España, y ustedes ya han visto el tema del feudalismo, ¿no es cierto? ¿Ya han visto el feudalismo? ¿Sí? ¿O no han visto todavía el feudalismo? Sí, ¿no? ¿Ni se acuerdan? Sí. Y en el feudalismo tenemos relaciones feudo-vasalláticas, ¿se acuerdan? Estaba el señor feudal, estaba el vasallo, estaba el siervo, el vasallo del vasallo. Y en el feudalismo existen dos momentos. Estas relaciones feudo-vasalláticas y las relaciones señoriales, ¿no? En el marco de esta costumbre de relaciones señoriales, se supone que el señor proteja a sus vasallos. Entonces, bajo esa misma idea, cuando surgieron las monarquías, bajo estas relaciones señoriales, el rey debe proteger a sus vasallos. Y los indígenas son sus vasallos. Ojo que te estoy ayudando para que tú puedas construir la respuesta de tu ficha, así que debes estar anotando. O en todo caso, escribiendo de forma directa y luego ordenas tus ideas. Quiere decir con esto que la segunda razón va a ser el deseo de la corona de proteger al indígena por los constantes maltratos ejercidos por los españoles. Y la tercera razón es que el rey de España ha detectado que lamentablemente los gobernadores no administraban. Ok, gracias, Miss. Ahora lo voy a tomar en cuenta, ahorita lo apunto. Que en este caso el rey de España había detectado que las gobernaciones y los gobernadores, obviamente, no estaban administrando de forma eficiente los recursos o materia prima que estaban en América. Por lo tanto, el rey de España quiere controlar la mano de obra, controlar las materias primas, controlar los recursos y alcanzar una administración eficiente. Ahí tenemos las tres perspectivas iniciales por las cuales se crea el virreinato. Hasta allí. ¿Alguna pregunta, chicos? A mí no se escuchó bien. ¿Qué parte no se escuchó, Isaías? La última. Ya. En el caso de la última parte, les hago mención de lo siguiente, que el rey de España estaba observando que los gobernadores no tenían la capacidad de administración de la materia prima. Por lo tanto, el rey, que quiere obtener muchas ganancias, va a buscar crear el virreinato con la intención de poder controlar la materia prima, la mano de obra y establecer un gobierno administrativo eficiente. Con este marco introductorio, y con la ayuda de ustedes para poder entender si era virreinato o gobernación, y no hay problema que se equivoquen, chicos, ¿no? Yo prefiero que participen y se equivoquen a que no participen. Es el hecho de que se crea el virreinato del Perú. Y se crea, y lo voy a apuntar acá en el chat para que ustedes lo anoten, escriban en su cuaderno, por favor. El virreinato del Perú se crea mediante la Real Cédula de Barcelona. Esta cédula, y tiene que grabarse esta fecha en mi forma, el 20 de noviembre de 1542. Esta Real Cédula es el documento legal que autoriza la creación del virreinato. Es el documento que, obviamente, legaliza la creación del virreinato, no solamente del Perú, también de Nueva España. También de Nueva España. Hasta ahí, ¿hay alguna duda, chicos? ¿No? ¿Ninguna? Ya, entonces, pasemos a nuestro PPT. Ojo, y quiero que esto quede bien clarito. La historia del Perú, bajo la dominación española, termina siendo gobernado por España. ¿Cuáles son, y por chat por favor,
coloquen su respuesta, o si alguien quiere decirlo por audio, por favor, dígalo. ¿Cuáles son las dos dinastías que están gobernando España cuando todavía somos virreinato del Perú? Habsburgo, gracias Luciana, muy bien Sergio también, los Habsburgo y los Borbones. La primera dinastía es una dinastía de la Casa de los Austria, que va a gobernar la península ibérica en los siglos XVI y XVII, que son los siglos que vamos a estudiar el día de hoy. Sin embargo, el virreinato del Perú del siglo XVIII es diferente, se afrancesa, porque ingresa la dinastía de la Casa de Anjou, que es es la dinastía de los Borbones. Hoy, ojo, y eso tiene que quedar clarísimo. Es más, si quieres, colócalo en tu título de cuaderno. Cuando coloques virreinatos de los siglos XVI y XVII, entre paréntesis, gobierna dinastía de los Habsburgo. Gobierno dinástico de los Habsburgo. Para que no te olvides. Siglo XVI y XVII gobiernan los Habsburgo. Ahora, ¿cuál es el objetivo que tenemos en esta clase? Ya hemos hecho toda la parte introductoria, ya tenemos nuestro material de actividad, ya hemos participado un poco entrando al tema de motivación de la clase y todo lo demás. Ahora entremos al propósito. ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos con con este tema del día de hoy? Que ustedes puedan elaborar construcciones, explicaciones históricas acerca de las características del virreinato del Perú, a nivel político, económico, social. 2, utilizar fuentes históricas que nos permitan comprender la situación general que se está viviendo en el virreinato. ¿Qué permanencias y cambios vamos a ver? Hoy día vamos a empezar a ver algunos elementos que van a permanecer por mucho tiempo, pero la siguiente semana podemos comparar y veremos qué cambios, ¿no? Y utilizar los conceptos políticos. Quiero que utilicen Real Audiencia, Consejo de Indias, Tribunal del Consulado, Tribunal del Mar del Sur, o de repente oidores, almojarifazgo, alcabala, diezmo. Empecemos a utilizar el lenguaje del periodo virreinal. ¿Sí? Bien. Hasta aquí. ¿Alguien me podría ayudar a describir esta primera fuente, así en términos generales? Estas son imágenes lindas de Huamampo Marayala. Y muy duras, dicho sea de paso. Muy bien, son tejedoras, así es. Y las mujeres tejedoras y los niños tejedores o niñas tejedoras, sobre todo hay mujeres ahí. Muy bien, Camila, el tema del maltrato indígena, o sea, muy bien las dos chicas, de verdad que me alegra que hayan dado con el clavo. Tanto Luciana como Camila han dado en el punto central. Es el maltrato indígena, el maltrato a las tejedoras. Y las tejedoras trabajan en obrajes. ¿Qué son los obrajes? Y me adelanto al tema de economía. Son las fábricas textiles. Son las fábricas textiles. Es uno de los grandes sectores que moviliza la economía virreinal. ¿Y qué está pasando aquí? No les están dando cariño, no les están dando ayuda, no, los están maltratando. Como dijo Camila, hay abuso de parte, ¿no?, de esta autoridad. Incluso, miren, lo peor, son autoridades religiosas, ¿Ves? ¿sí? ¿Y por qué le maltrataba? Porque querían que produzcan más, que lo hagan más rápido, o muchos se demoraban, o de repente no era lo que habían indicado. Es decir, había una serie de actitudes en las que se sobrepone el poder del español por sobre el indígena. El indígena siempre es visto como un ser inferior. Es como un hermanito menor, al que se supone que tienes que proteger, pero en este caso van a abusar del hermanito menor, ¿no? O de este personaje que de alguna manera es conocido o entendido legalmente como una persona menor de edad, con necesidad de tutela. O sea, no se puede mantener solo, no debe tener autonomía. Y al costado de las imágenes del abuso de los miembros de las órdenes religiosas contra las mujeres obrajeras, ¿qué vemos en la imagen número 2? ¿Qué vemos en la imagen número 2?
A ver, analicen, ¿qué puede ser? Vita minera. Bien, Brenda, muy bien. Es justamente la ruta justamente de las minas. Esta ruta de las minas es súper importante porque nos muestra, y acá retrocedo un poquito, ¿qué ven acá? ¿Qué dice acá? Dice Potosí, ajá, dice Potosí. Potosí es una de las minas más ricas de plata que ha tenido el planeta y le pertenecía al Virreinato del Perú. Eso quiere decir que la mina de Potosí, que ustedes pueden ver acá, que está actualmente en el país de Bolivia, era parte del circuito comercial, a donde llegaba un producto, el azogue. ¿Qué es el azogue? Muy bien, mercurio. Gracias, Luciana. Gracias, Angie. El mercurio. ¿Y para qué sirve el mercurio? Para como que separar los minerales. Muy bien, sirve para poder purificar la plata de cualquier otro tipo de mineral o de elemento que sea raro, que pueda dañar la pureza, obviamente en este caso eh, de la plata, ¿no? Esa es la idea. Bien, entonces, bajo esta idea vamos a ir entrando un poco en nuestro tema, ¿no? Eso quiere decir entonces que la minería es la principal actividad económica del virreinato, destacando la mina de Santa Bárbara y Huancavelica, que es mina de mercurio o azogue, y sobre todo la mina de Potosí, que es una mina de plata. Ojo, otra mina que le hace competencia a una mina española, pero que está en Centroamérica, es la mina de Zacatecas. Zacatecas es como Potosí, pero en menor cantidad. Primero se descubrió Zacatecas y luego se descubrió la mina de Potosí. Cuando se descubrió Potosí, realmente pues los españoles de México, de Centroamérica, pues realmente quedaron bastante afectados, ¿no? Bien, entonces, es aquí donde tenemos lo siguiente. Vamos a ver un poco la evolución del virreinato. Acá tenemos la situación previa. ¿Cuál era el primer sistema de gobierno? Gobernación. Las gobernaciones. Ya nos quedó claro ese sistema, ¿no es cierto? ¿Y por qué razón el rey de España? A ver, uno que me dé un solo motivo y cada uno, tres personas me pueden dar un motivo distinto. ¿Cuáles son las razones por las que se crea el virreinato del Perú? Para proteger al indígena. Muy bien, esa es una. Muy bien, Por dos. las guerras civiles entre los gobernadores. ¿Cómo? Por la, Las guerras civiles entre los gobernadores. Muy bien, por las la guerras civiles entre administración gobernadores. ineficiente. Así es que, obviamente, tener una mejor administración. Y en el chat también hay varios compañeros que han complementado con ideas importantes que nos van a ayudar a terminar de construir nuestro trabajo en el Classroom. Por la mala administración, por el control de la mano de obra, porque fracasan las gobernaciones, controlar la mano de obra andina, el fracaso del sistema de gobernaciones producto de la ambición y guerras civiles entre los conquistadores. Así es, chicos, muy buenas apreciaciones. Ya tenemos claro entonces por qué se va quedando el virreinato del Perú. Ya tenemos claro, ya sabemos cuál es el primer sistema, sabemos cuál es la razón por la que se crea. Ahora, ¿qué va a hacer la ley de España? Lo que les había comentado, y esto ya es caída libre, ¿no? Se emiten las nuevas leyes de Indias para proteger al indígena. Y además, estas se crean mediante, y ya lo anoté en el chat, mediante la Real Cédula de Barcelona. La Real Cédula de Barcelona. Y con esta Real Cédula de Barcelona, que se emite el 20 de noviembre de 1542, se establecen dos grandes virreinatos, ¿no? El virreinato de Nueva España, que queda en México, y el virreinato de Nueva Castilla, que luego cambia de nombre a Virreinato del Perú. Entonces, en esos dos nuevos virreinatos se crean nuestras nuevas estructuras administrativas, que era lo que buscaba el rey, ¿se acuerdan? Mejorar el sistema administrativo. Pues ahora van a empezar a crearse. Entonces, aquí está la evolución territorial de la colonia. Nos vamos a enfocar en estos dos primeros mapas, porque este corresponde al siglo XVIII. Pero en el siglo XVII primero tuvimos gobernaciones. Luego pasamos a los virreinatos.
Y miren, todo esto de rojo, incluyendo esta parte verdecita de acá, todo esto desde aquí, desde Panamá hasta la Patagonia, era el virreinato del Perú. Es más, incluso todo esto, hasta lo verde, lo rojo y lo verde eran parte del virreinato del Perú. ¿Qué pasó con lo verde? Porque acá hay un tratado, ¿se acuerdan? El tratado de... Tan, 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 que dividió los territorios a España, entre España y Portugal para poder explorar. Luego que era el Tratado de Tordesillas. Eso, muy bien, Adriana, excelente, muy bien, Silvana también y Mariana. El Tratado de Tordesillas, así es, Angie. El Tratado de Tordesillas establece una línea imaginaria, está en su tarea, si tienes su tarea abierta, al toque puedes marcar. El Tratado de Tordesillas es el tratado que elabora una línea a 360 leguas de las Islas Cabo Verde, ¿no?, hacia el oeste. Y justo cae esa línea en la colita del Brasil. Cae en la colita del Brasil. La que está de azul en esta zona vendría a ser los dominios de Portugal. Porque justo aquí cae el Tratado de Tordesillas. Y todo lo demás sería territorio explorado para España. Pero ¿qué pasó? Los españoles y el rey no tuvieron la mínima intención de acercarse a las zonas de selva de Brasil. ¿Quiénes se lo hicieron? Lo hicieron los portugueses. En este caso van a ser los badeirantes. Es un tema que no nos corresponde, pero solamente se los menciono. Los badeirantes van a ir avanzando hacia esta zona de selva y poco a poco van a ir ganando esos territorios. Sobre todo se vuelven muy, muy ricos estos territorios cuando encuentran Minas Gerais. Pero eso es un tema distinto que no nos corresponde estudiar. Y luego en el siglo XVIII, que lo veremos la siguiente semana, algo le pasa al virreinato del Perú. ¿Qué le pasó en la imagen 3? ¿Qué le hicieron a nuestro pobre virreinato? Allá entraron ya los Borbones, nos invadieron. Bueno, una parte es tomada por los portugueses, es correcto. Eso, Brenda, reformas. Parcelaron el virreinato del Perú. Y voy a hacer un spoiler de la siguiente clase. Ocurre que la intención de parcelar al Perú es quitarle ese dominio económico y social que habían logrado los criollos en América. Y que ahora los hacía competir con los peninsulares de España. Esa intención de quitarles el poder fue una de las medidas, y lo veremos la próxima semana con la reforma borbónica, ¿no? Pero ahora nos vamos a enfocar en lo siguiente. El rey quiere una administración eficiente, así que va a crear organismos de dos tipos. El primer tipo, dime, Isaías. Mis existían leyes de Burgos, ¿no? Claro, pero las leyes de Burgos son las primeras leyes que dividen la tierra firme en dos gobernaciones, Castilla de Oro y Nueva Andalucía. Eso ocurre para 1508, 1509, recién para esa época. Después ya vienen otras leyes. Es que acá también estuve leyendo, pero dice que fueron primeras leyes que dieron para la aplicación de buen tratado de los indios. O sea, que no haya maltrato indígena. Claro, lo que pasa es que todas las leyes hablan del maltrato indígena, toditas, todas las leyes. Sobre todo cuando, por ejemplo, el padre Montesinos en Centroamérica empieza las primeras denuncias. Y luego, las denuncias que ustedes deben recordar, porque creo que lo hicimos en segundo año, se produce la controversia de Valladolid. ¿Se acuerdan? Entre Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda. Creo que hasta vimos una película francesa, si no me equivoco, vimos parte de una película francesa, lo que estuvimos en segundo año, para entender un poco el tema de la controversia de Valladolid. Así que todas las leyes de Burgos, las leyes, por ejemplo, de la capitulación de Toledo, porque incluso la capitulación de Toledo hay una capite que dice que todas las personas que se encuentran en los territorios conquistados deben ser protegidos por la corona. Siempre va a existir esa idea. No es la única, porque la más importante fue el establecimiento, el artículo más importante es el que habla del establecimiento del sistema político de administración que serán las gobernaciones. No sé si con eso te respondo un poquito la pregunta.
Sí, mis gracias. ¿Sí? Ok. Ahora, estaba informándoles que había dos tipos de autoridades. ¿No? Las autoridades peninsulares o metropolitanas, anoten tu cuaderno, autoridades peninsulares o metropolitanas que se encuentran en España, y las autoridades americanas o locales. Y las autoridades americanas o locales. Empecemos con las autoridades peninsulares, solamente a modo de mención, porque quiero sobre todo enfocarme en el tema económico. En el tema de las autoridades peninsulares nos encontramos con una máxima autoridad, que es el rey. Nadie es más importante que el rey. Es más, más allá del rey está Dios. Con eso podemos entender un poco que el rey no es cuestionable. Al rey no se le puede contradecir, porque él es casi perfecto, es infalible. El rey, en este caso, va a pertenecer en la primera etapa a la dinastía de los Habsburgo, que es la dinastía de la Casa de los Austria, y el siguiente grupo de reyes, son 10 reyes en total que nos van a gobernar. Los 5 últimos reyes son de la dinastía de los Borbones, que pertenecen justamente a la Casa Francesa de Anjou. Este rey ejerce el derecho de regio patronato. ¿Qué es el regio patronato? Es el derecho mediante el cual el rey puede elegir a sus autoridades religiosas para liderar su propia iglesia, para liderar la iglesia católica. Es una atribución real, que es muy antigua. ¿Alguien se acuerda de dónde proviene esta costumbre? ¿De dónde proviene esta costumbre? Es bien antigua. ¿Alguien sabe de dónde proviene? Estamos hablando del el año antes del año 800, después de Cristo. Paso. Lo han visto en Historia Universal. ¿No han visto la iglesia en Historia Universal de la Edad Media? ¿Iglesia? ¿No? Muy bien, así es, desde los carolingios. ¿Se acuerdan que los carolingios, antes de que se funde la dinastía, antes de que se funde la dinastía carolingia, teníamos a los famosos reyes holgazanes, ¿se acuerdan? El último rey holgazán era Chilerico III, que fue derrocado por Pipino el papá de Carlomagno. Pipino el Breve, así es. ¿Y qué hizo Pipino el Breve? Pipino el Breve logró manipular al Papa en aquel momento, que era el Papa Zacarías, para que le diera el título de rey. Y con eso se va a iniciar su dinastía. Entonces, lo curioso es que a partir de este momento, yo no voy a entrar en detalle porque no voy a dictarles historia universal ahorita, lo interesante es que a partir de este momento, Pipino el Breve, junto con la iglesia, en este caso el Papa Esteban, porque Zacarías se murió, así que quien lo va a coronar como rey es el Papa Esteban, y con el Papa Esteban, ¿qué se va a producir? Esta primera relación entre el poder temporal de los príncipes y el poder espiritual de los papas. Y esto se copia en toda Europa. La mejor manera de tener mayor control es teniendo a tu lado a la iglesia. Obviamente la iglesia católica. Así que el rey va a ejercer el regio patronato. Por otro lado, debajo del rey está el Consejo de Indias, que es el máximo tribunal de justicia para asuntos americanos. Ojo, esto no es para España. Hay otros consejos de España que se encargan de justicia, sí, pero para el caso de las Américas, para el caso del Perú o del Virreinato de Nueva España, el Consejo de Indias funciona como un máximo tribunal de justicia. Y ese tribunal emite leyes, las organiza, ayuda a seleccionar autoridades, de tal manera que tiene una participación política muy clara y directa. ¿Hasta ahí alguna pregunta sobre las autoridades peninsulares? Bien, ¿no? Bueno, entonces pasemos ahora a las autoridades americanas o locales.
Las autoridades americanas van a estar formadas por 5. Ahí falta una. ¿Cuál faltaría? A ver si alguien recuerda. Segundo de secundaria, segundo bimestre, séptima semana. ¿Qué autoridad falta? Ahí falta una. Está el virrey, que es el alter ego, el otro yo del rey de España. Además, cuando termina su gestión pasa por un juicio para evaluar si cumplió o no bien su gestión. 2, debajo del virrey está la Real Audiencia, que es el máximo tribunal de justicia, formado por oidores. Luego, debajo de la Real Audiencia está el corregimiento, que tiene el control y poder de algunos espacios territoriales donde hay indígenas. Las intendencias, te cuento que las intendencias van a reemplazar al corregimiento en la reforma borbónica, hasta el siglo XVIII. Muy bien, Silvana, los caciques. Faltaban los caciques. Y voy a llegar a él. Estaba hablando de la Real Audiencia, que es el máximo tribunal de justicia, compuesto por 8 oidores. Pero debajo de la Real Audiencia están los corregimientos. Eran espacios territoriales, jurisdicciones, donde existían indígenas y donde se organiza la mano de obra indígena. Se organiza la mano de obra indígena. Se cobra la mita, se cobra el tributo, perdón, y envías al indígena la mita. ¿Qué era la mita? Antes de entrar al cabildo y al cacique. ¿Qué era la mita? ¿No? Muy bien, Camila, el sistema de trabajo obligatorio para el Estado español. ¿Y cuál podría ser la mita más terrible? Porque hay varios tipos de mita. Mita minera, mita trabajera, mita de tambos, mita de plazas. ¿Cuál podría ser la peor de las mitas? Ya lo hemos hablado hace un momento. Así es, Adriana, muy bien, Angie, la minera, sin miedo, quítenle los signos de interrogación, la minera. Así, la mita minera era terrible. Vamos a imaginar, supongamos, que Alexandra está casada con Sergio, ¿no? Ambos son indígenas y Sergio es enviado a la mita minera. Ahí, mi estimada Alexandra, si lo mandan a Potosí, donde hay plata en Bolivia, o si mandan a tu pobre esposo Sergio, lo mandan, por ejemplo, a Huancavelica o de repente a Santa Bárbara, dile adiós, ya no va a regresar. Y si regresa tan enfermo que se regresa a morir. Eran las peores condiciones de labores que puedes imaginar. Ahora, ¿quién le ayudaba al corregidor a obtener indígenas? El cacique. El cacique era la mano derecha del corregidor. Y por lo tanto se coludía con él para, en este caso, pues, realizar ciertas acciones de maltrato o abuso o sobretrabajo contra el indígena. Por otro lado, está el cabildo. ¿Qué hace el cabildo? Ya hablamos de los caciques, ¿no? El cabildo viene a ser como las municipalidades, ¿no? Y esas municipalidades se van a encargar del ornato público, o sea, la limpieza, de la seguridad ciudadana, de mejorar la calidad urbana, y finalmente se encargan de asuntos culturales. Es decir, que si, por ejemplo, hay un virrey que está a punto de llegar al Perú, ¿quién hace la festividad, la recepción, las reuniones, los pasacalles? En este caso, las procesiones las hace el cabildo, ¿no? Bueno, y debajo, como les había comentado, está también el corregidor. Se le considera debajo, ¿por qué? Porque obviamente no está a la altura de ningún criollo ni de ningún español. Y eso hace que el cacique, de alguna manera, pues sea una autoridad de apoyo, pero nunca tuvo protagonismo. Ahora, el detalle es el siguiente. Ser un cacique era bueno. Tú dirás, ¿pero por qué? Si voy a tener que ayudar a un español. Porque así tu familia no va a la mitad. Siendo cacique y demostrando que tú eres cacique, tienes algunos privilegios, como por ejemplo, no ir a la mitad y no pagar tributo, que era lo que tanto votaba el indígena. Así que tenías, de alguna manera, ventajas. Principales virreyes, bueno, voy a hacer mención porque hay datos de cada uno de ellos. Principales virreyes tenemos a Francisco de Toledo. ¿Por qué es importante Toledo? ¿Qué hizo de bueno Toledo? ¿Qué hizo de bueno? Se convirtió en el verdadero organizador del virreinato peruano. A ver. Alguien escrito por Chadal.
No lo pude ver, se fue muy rápido. Así es el máximo organizador del virreinato. Otro virrey que me interesa de aquí es el señor José Antonio Manso de Velasco, más conocido como el Conde de Superunda. Durante su gobierno se vivió uno de los terremotos más catastróficos de la historia del Perú. Tuvo que reconstruir Lima, porque no solamente fue el terremoto, sino también el tsunami que vino después del terremoto. El tsunami, por si acaso, para los que conocen, llegó desde el puerto del Callao hasta la avenida Elmer Foster. Ahora, otros virreyes más que también son importantes vendrían a ser aquí, por ejemplo, los virreyes borbónicos, como Manuel Amat y Juníet. Amat y Juníet embelleció Lima. Agustín de Jáuregui, el otro virrey, tiene que manejar la rebelión de Túpac Amaru II. Abascal, un genio militar. Abascal gobernó desde 1806 a 1816 con la intención de poder tener control de la corona española, pero control del virreinato del Perú, gracias al nombramiento que la corona española le ha otorgado. Detiene todo movimiento conspirativo, toda rebelión, todo movimiento que pueda atentar contra la estabilidad del poder del rey de España. Y finalmente el virrey José de la Serna. ¿Qué podía haber hecho el virrey José de la Serna? ¿Algo importante? Nada. Con él se produjo la independencia del Perú. Eso lo veremos de acá a 2 semanitas, no olvidar ese detalle. En materia económica, ya para casi ir cerrando nuestra clase en materia económica y luego social. En materia económica se van a manejar 3 principios, y anota. El mercantilismo, el más importante de todos, porque se basa en la riqueza se basa en la acumulación de los metales. Así que la gente guardaba sus metales. 2, el monopolio. Es el sistema en donde América solo puede comercializar sus productos con España. Solo con ellos, nada más. No puedo llevar mis productos a Francia, Alemania, Holanda, no, está prohibido. Solamente yo los puedo comercializar con España. Eso ocurre hasta el siglo XVII. El siglo XVIII ya va a cambiar un poco. Y finalmente el intervencionismo. Vamos a imaginar que Adriana tiene una fábrica en España. Ahora, ¿qué significa ello? Significa que el intervencionismo es una acción mediante la cual España cierra las industrias que pueden amenazar a las industrias españolas. Sobre todo se aplica en los obrajes, que son las fábricas textiles. ¿Eso qué quiere decir? Que España está protegiendo sus industrias. Ahora, otro punto importante de la organización económica son las actividades. Tenemos, por ejemplo, la actividad minera, tenemos la actividad obrajera, el comercio y la agricultura. En la actividad minera, esa es la actividad más importante, sobre todo se comercializa muchísimo la plata y el azogue. La plata de Potosí, ¿no? Y el azogue de la mina de Santa Bárbara y Huancavelica, ¿no? El comercio también es muy importante, es el comercio que se va a dar en las distintas ferias, Feria de Portobelo, pero siempre bajo el sistema del monopolio. ¿Cuál es el sistema que más se ve afectado en este caso, por el intervencionismo? Son los obrajes. Son los obrajes. Los obrajes vienen a ser estos centros de producción textil, y lo estoy repitiendo en varias oportunidades porque es muy importante, que se ven afectados directamente por el intervencionismo porque les cierran los textiles. Al cerrar los textiles, los indígenas se quedan sin un trabajo. Por lo tanto, o mendigan, ¿no? O tienen que someterse a cualquier amo, ¿no? Y finalmente tenemos el sistema de la agricultura, que no es el principal sistema económico. Ahora, impuestos. Acá te he puesto 3 importantes al costadito de la palabra impuestos, que son el quinto real, la alcabala y el tributo indígena. ¿Qué es el quinto real? Es el pago
de la quinta parte o el 20% de todos los metales que extraes. Supongamos, Gabriel es un alumno o es una persona, un español que saca una gran cantidad de plata de Potosí. Tiene el permiso para trabajar en la mina de Potosí y saca plata. ¿Qué tiene que hacer Gabriel? Dejarle el 20% o quinta parte de todo lo que ha extraído a la corona española. 2. La alcabala. La alcabala es como el IGB. Es el impuesto de compra-venta. Impuesto de compra-venta. El tributo indígena es el tributo o pago que realizaban todos los indígenas al menos una vez al año. Puede ser en dinero o puede ser en especies. Especies pueden ser, por ejemplo, ganado, verduras, etcétera, ¿no? O sea, dependiendo de cuál podría ser la actividad económica que realiza el indígena. Y el almojarifasco es es el pago de un impuesto producto de la compra de importaciones o de salida de exportaciones, ¿no? Entonces, bajo esa situación encontramos aquí los principales impuestos del momento, ¿no? Y finalmente, y estamos justamente a tiempo, tenemos la organización social. La organización social está dividida por clases, es racista, es estamental porque depende de los ingresos económicos que tienes. Esta división ha sido creada, la que estamos viendo acá al costado, por Francisco de Toledo. Y aquí está la división, por ejemplo, de la sociedad en dos repúblicas, en República de Españoles y República de Indios. La República de Españoles viene a ser justamente la integrada por peninsulares, es decir, que son personas que han nacido en España, y los criollos, que también tienen sangre peninsular, pero tuvieron un problema. Nacieron en América, y eso los pone por debajo de los peninsulares. Y luego tenemos la otra república, la República de Indios. Esta es muy interesante, porque se forman por dos tipos de indios, el indio noble y el indio del común. El indio noble ha sido un antiguo curaca o desciende de alguna panaca real, que tiene un linaje histórico reconocido. En cambio, el indio del común era cualquier indiecito de cualquier pueblo y que estaba bajo las órdenes del indio noble. Pero no son las únicas formas de división social. Tenemos aquí la organización social, pero en otro grupo más, los que no tienen república. Y aquí acabamos, ¿no? Tenemos a los africanos. Si, por ejemplo, todos ustedes fueran mis esclavos, yo les hubiera aplicado la carimba. ¿Qué es la carimba? Es tomar un sellito de metal, y acá tendría mi nombre, Nancy Chuñe, y yo con hierro caliente, te quemo la espalda o el pecho. En el caso de Centroamérica era en la cara incluso, ¿ah? ¿Para qué? Para determinar a quién le pertenecía qué esclavo. El bozal era el que no aprendía el idioma todavía, recién era el llegarito y no sabía hablar el castellano. El ladino era el esclavo sabido, el que ya aprendió el idioma, usualmente trata de imitar a su amo, y ya ha tenido pues tiempo, a veces puede ser el que nació acá, el esclavo, hijo de esclavos que nació acá en América. Y luego viene el cimarrón. ¿Quién es el cimarrón? El negrito que se escapó. ¿El cimarrón dónde vive? En palenques. Estaban en los cañaverales, en zonas peligrosas, vivían del pillaje, del asalto. ¿Y saben qué es lo curioso? Y por eso me demoré también en la otra clase, y por eso entré unos minutos después con ustedes, porque surgieron varias preguntas al respecto. Es que en el palenque incluso vamos a encontrar a esclavos, bueno, antiguos esclavos negritos africanos que eran reyes. Tenemos entonces reyes esclavos en el Perú. Increíble. Reyes en África, pero acá en el Perú son esclavos. Reyes esclavos en el Perú. Y finalmente, bueno, tenemos las casas, y ustedes ya lo conocen. Tenemos al mestizo, que es el hijo del español, con el indígena, por ejemplo, Garcilaso de la Vega. Tenemos al mulato, que es el esclavo africano con el blanco español, que es el mulatito. Y luego la mezcla prohibida. Un ratito, Isaías, termino y ahí me preguntas. Y el sambo, que vendría a ser la mezcla del indígena con el esclavo, y que surge justamente aquí este sambito, y que tiene un castigo, porque como son dos clases inferiores, surge un castigo. Es justamente cortarle los lóbulos de las orejas a las mujeres
y castrar a los varones, ¿no? Dime, Isaías. Si los esclavos no tenían posibilidad de ascenso social, o sea, cambiar de posición social. Al menos en el siglo XVI, XVII, muy difícil. En el siglo XVIII eso fue cambiando un poco, pero tendrían que haber otro tipo de condiciones. Cuando realmente hay movilidad social, y es muy lenta realmente, no ocurre tan rápido como en Europa, será a mediados del siglo XIX. La movilidad social, el ascenso social, va de la mano con el avance del siglo. Sí, Miss, no se preocupe. Y por otro lado, para cerrar la pregunta, la carimba es el sello. Hay un tema muy importante, y es el tema de cómo se logra la libertad de los esclavos. Eso lo veremos cuando Hi, Miss tengamos Annette. la Hello, clase guys. de Okay, Ramón yes, I wait Castillo, here. ¿no? Y veremos que estamos muy adelantados en relación a otras sociedades. Bien, ¿alguna pregunta? Porque esta era la última, era la última diapositiva. Sí, ¿qué es eso, Isaías?